mi canal, un placer saludarlos. Soy Sulber Marín, agradeciéndoles por estar allí pendientes de todo lo que estoy compartiendo aquí en mi espacio y también para invitarlos a que se suscriban y le den like a todos los videos que estoy por aquí compartiendo con ustedes. También invitarlos para que visiten mi página web www.tuagendaonline.info y me sigan en las redes sociales @tuagendaonline. En el día de hoy los invito a conocer la historia de dos interesantes museos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, el Museo Colonial y el Museo Santa Clara. Para mí es un placer recibir en el día de hoy a la directora del Museo Colonial y el Museo Santa Clara en Colombia, María Constanza Toquica. María Constanza, un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy bien, Sulber, muchas gracias. ¿Y No, tú? muy bien, encantada de poder conversar con usted porque estoy fascinada con la historia que hay detrás de estos dos museos y ya usted nos va a aclarar. Son dos museos, es un museo. Cuéntanos la historia del Museo Santa Clara y del Museo Colonial. Son dos museos aparte. El Museo Santa Clara es un museo que funciona en una ex iglesia de un convento de clausura fundado a comienzos del siglo XVII, y el Museo Colonial funciona en el claustro de las aulas, que fuera la sede del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús y forma parte de un conjunto arquitectónico jesuítico dentro de la ciudad de Bogotá, en el Y que centro es histórico de Bogotá. y que es espectacular porque además ustedes resguardan allí patrimonio colonial, no solamente importante para Colombia, sino para toda Iberoamérica, porque ahí cuenta, esas piezas cuentan una historia. ¿Cómo se fundó ese museo en esos espacios? O esos museos. Esos museos, cada uno tiene diferentes temporalidades. El Museo Colonial es más antiguo, pues tiene más de 75 años, porque se funda en 1942. eh, y se funda con la idea que tiene la élite bogotana del momento de representar el pasado colonial. Entonces lo representa a través de una representación hispana, centrada en lo hispano, ¿cierto? Y en los objetos de esa élite española, porque lo que le interesa a la élite bogotana de ese momento, pues el presidente saliente se funda durante el último año de presidencia del presidente Eduardo Santos, cuando su ministro de Educación es Germán Arciniegas. Los museos en esa época, el Museo Colonial pertenecía al Ministerio de Educación, no había Ministerio de Cultura, y entonces ellos quieren recuperar el pasado colonial como un pasado cuyo personaje central es Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que es el pintor más estudiado hasta ese momento por otro pintor que se llama, de apellido Pisano. Pisano publica un libro en París en 1926 con toda la obra de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, queriéndolo emular como el gran pintor neogranadino, muy al estilo de Vasari, del libro de Vasari del arte europeo. Entonces lo quieren emular con los parámetros del arte europeo. Es así que de esta manera, ya canonizado por Pisano, Gregorio Vázquez, se encuentran unos dibujos en una colección que le compran a un coleccionista, si no estoy mal, de apellido Pardo, y alrededor de esa colección de dibujos se funda el museo. Es como la disculpa fundacional de fundar el Museo Colonial, es la colección de unos dibujos atribuidos a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que ya hoy se sabe que no son de la mano de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Entonces, estos dibujos pues forman parte del núcleo central de la colección, siendo la colección más importante del Museo Colonial la colección de pintura. El Museo Santa Clara tiene otra historia, porque el Museo Santa Clara funciona en una iglesia que perteneció a las monjas clarisas, ¿cierto? Yo hice mi tesis de maestría en historia sobre las monjas clarisas y por eso terminé siendo directora de ese museo primero que del Museo Colonial. Entonces, el gobierno de
siendo directora de Colcultura Gloria Sea, bajo la presidencia de Belisario Betancourt, Gloria Sea gestiona todo este tema para que ese espacio de la ex iglesia clariana se vuelva museo, porque había sido hasta ahora como el laboratorio del Centro Nacional de Restauración, porque esa iglesia se la compra el gobierno nacional, el gobierno de Virgilio Barco, como en 1971 a las monjas clarisas, con toda la colección adentro, pero estaba en muy mal estado. Entonces esa colección tenía que ser restaurada y pues se funda simultáneamente el Centro Nacional de Restauración ahí al lado, y todo el patrimonio que contenía esa ex iglesia clariana pasa a ser como el laboratorio del Centro Nacional de Restauración. Por supuesto queda súper bien restaurado, bellísimo, y pues es una colección, es una ex iglesia barroca, con arquitectura, una arquitectura preciosa, con retablos, con esculturas, con celosías, con elementos barrocos, renacentistas, mudéjares, preciosa. Es una joya que tenemos en Bogotá, de la que no hay una igual en Hispanoamérica. María Constanza, ¿cómo se llega a que sea la misma directora para estos dos centros culturales? Porque por juiciosa con el Museo Santa Clara el primer año, en el 2000, al siguiente año, bajo una presidencia, se decide que se fusionen los dos museos, y pues cancelan un director que fue el director del Museo Colonial, y mejoran a mi directora del Museo Colonial de Ñapa encima del Museo Santa Clara. Esa es como la Entonces, historia ahí tiene en ahí síntesis. como diríamos en Venezuela, un combo, dos por una directora para las responsabilidades. Tal cual, 2 por 1 en todo sentido. Que ahí es bien interesante porque aunque tienen historias que de pronto cuando uno ve las obras dice, bueno, el arte se parece un poco, hay mucho de lo colonial en los dos, por supuesto, pero cada uno, como tú comentabas, tiene su historia bien bonita y bien particular, porque mezcla allí Claro. política, historia de la sociedad colombiana de la época colonial, cómo fue esa interacción con la visita de los españoles a nuestro continente, así que es bien importante. Me hablabas de las colecciones. ¿Cuáles son las colecciones permanentes o lo que tienen allí, tanto en el Colonial como en el Santa Clara? Me hablabas de pintura en el Colonial, ¿correcto? Sí, bueno, el colonial, digamos que son dos colecciones de una naturaleza diferente, porque la colección del colonial es armada, ¿cierto? La de Santa Clara es como natural, como original, entre comillas, porque en Santa Clara tenemos toda la retablística que era de la iglesia. El museo Santa Clara es como un museo de sitio, todo lo que estaba ahí en el periodo colonial sigue estando, algunas piezas no, y hay otras piezas que se trajeron de otras iglesias que fueron restauradas en el Centro Nacional de Restauración, y que para conservarlas mejor se dejaron en ese Museo Santa Clara, no se devolvieron a los sitios de donde se sacaron, como la iglesia de Belén, porque se podían perder, por muchos motivos que yo en realidad no conozco a fondo, a profundidad, pero yo sé que en Santa Clara hay pinturas de otras iglesias, ¿cierto? Pero es todo como un discurso muy eclesiástico, y casi toda la colección pues es obviamente de arte religioso, y todo estaba ahí, y lo mandaron a hacer las monjas, y encontramos en los libros de cuentas de las monjas en el Archivo General de la Nación cuando mandaron arreglar el embovedado celeste, o cuando mandaron pintar el cielo raso, el coro alto, cuando el papá de una novicia donó una plata, pagó con un órgano, con una plata para que compraran un órgano por la dote. En fin, hay muchas historias, digamos, de la vida de las monjas y de la práctica religiosa ligadas a la colección, ¿cierto? Es una colección muy eclesiástica. En cambio, la colección del Museo Colonial, si bien la Casa del Claustro y las Aulas fue la sede del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, pues ahí no está la colección del Museo Colonial, no encuentra lo que Uh -huh. había en el Claustro y las Aulas como sede del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús.
Nosotros hicimos una restauración que empezó en el 2013 hasta el 2017 y restauramos el inmueble y también renovamos el guión museográfico con esas mismas colecciones. Es decir, le quisimos preguntar a las colecciones, hacer otras preguntas, mostrarlas de otra manera y nos asesoramos tanto del público de los museos preguntándoles qué idea tenían de lo colonial, ¿cierto? Como de los profesores colonialistas de las diferentes universidades de los Andes, Nacional, Javeriana, acá en Bogotá. Y salió una estructura de un guión muy interesante, por lo tanto, el nuevo Museo Colonial se divide en 5 salas. La primera es la sala de imagen colonial, porque la imagen colonial no es cualquier imagen, ni se puede leer con los códigos que se lee el arte contemporáneo, ni siquiera el arte del siglo XIX, ¿cierto? Ni siquiera los retratos de virreyes. La imagen colonial del siglo XVI-XVII tiene unas funciones sociales de organización de una nueva sociedad colonial muy específicas. La sala segunda es la sala del encuentro entre dos mundos, entre España y América. Entonces ahí narramos un poco con lo que con ese imaginario medieval que llegan los europeos, con la realidad que se encuentran acá y cómo surge de esa de ese encuentro, de esa apropiación, digamos, una nueva cultura. Esa es la sala 2. La sala 3 es la fundación de ciudades, que es la apropiación del territorio y narramos cómo se apropian del territorio, cómo funciona la plaza central en las ciudades hispanoamericanas y un poco mostramos cómo eran esos ámbitos hispanos dentro de las ciudades barrocas y mostramos algunos retratos de personajes importantes en la ciudad de Bogotá, como es la Marquesa de San Jorge y el Marqués de San Jorge, entre otros virreyes. Perfecto. Entonces, eso ahí en la sala 2. En la sala 3 hablamos del conocimiento, de la transmisión de conocimiento, tanto en los colegios fundados bajo el modelo europeo, colegios de hombres y de mujeres, mostramos los horarios que tenían los del Colegio de San Bartolomé, que funcionaba ahí al lado de la Casa de las Aulas, como los del Colegio de la Enseñanza, que es un colegio que se funda a finales del siglo XVIII, que es de mujeres, lo que le enseñaban a las mujeres, lo que se le enseñaban a los hombres, y mostramos el retrato de algunos personajes y virreyes importantes. Y en la otra sala de transmisión del conocimiento hablamos de ese conocimiento que no es académico, que no es de colegios, sino que es un conocimiento artesanal de talleres del saber hacer. Entonces mostramos esas esculturas preciosas a un maestro escultor del siglo XVIII muy importante que llega de Sanlúcar de Barrameda, que es Pedro Laboria. Mostramos esculturas y relieves de temas religiosos, mostramos esculturas quiteñas, porque el arte quiteño fue muy importante en todo el occidente de la Nueva Granada. De Quito subía por Pasto y toda el área de Medellín y todo esto se desplazó por allí, por Antioquia. Y mostramos también las sillas y mostramos los diferentes soportes de la pintura, como en el periodo colonial no se pintaba solamente sobre tela, sino también se pintaba sobre vidrio, sobre piedra, sobre metal. Y mostramos una pequeña colección de herrería y también la platería, porque de platería también tenemos una colección muy importante. La sala 5, que es la que cierra el discurso del guión curatorial de las salas permanentes del museo, fue muy trabajada también porque quisimos mostrar las pervivencias de lo colonial hoy. O sea, qué tan coloniales somos los colombianos, ¿no? Hoy en día. Entonces encontramos que hay muchas pervivencias. En los territorios hay todos esos saberes, por un lado ancestrales, indígenas y también hispanos, en cuanto, por ejemplo, el barniz de Pasto, el barniz de Mopa Mopa, en cuanto al trabajo de la orfebrería, de los metales, en cuanto al trabajo que se hace con la cerámica, ¿cierto? Que viene de lo prehispánico, el mundo de las fiestas populares, de la fiesta de San Pacho en Quibdó, que es una mezcla, una hibridación de
el San Francisco católico con un zampacho afro maravilloso que se vuelve un santo que se vuelve un amigo que le ayuda en todo a la población afro en Quibdó. Ahorita en septiembre, entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, son las fiestas de San Pacho en Quibdó, donde hay música, danza, es maravilloso. También fiestas como por ejemplo las que suceden en Palenque, la fiesta de los tambores, que es una fiesta de libertad maravillosa, que se celebra la libertad de la esclavización y es el primer pueblo libre. Ese es un video que vamos a implementar porque hace poco visitamos Palenque, que nos parece que hablar de esas resistencias también es importante. Las creencias religiosas, porque seguimos creyendo en la Virgen, en Jesucristo, seguimos teniendo una medallita en la Virgen, de la Virgen y creyendo en algún santo y rezándole a Jesús. Entonces esa es otra pervivencia, pero también esas pervivencias de prejuicios sociorraciales, que Que la me- tenemos presente en el lenguaje y que tenemos que ser conscientes de eso para no seguirlo utilizando, porque Colombia desde 1991 en su constitución reconoce que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural y que todos los pueblos de diferentes razas, condiciones sociales, credos religiosos tienen los mismos derechos. Entonces, de alguna manera queremos llamar la atención sobre eso y reivindicar esos otros actores históricos y sociales olvidados por una narrativa muy centrada en lo hispano. que es bien interesante lo que señalas, porque ¿cómo podríamos pensar que en pleno 2021 estaríamos hablando de que todavía tenemos por allí vestigios de periodo colonial o que ponemos por Montones. allí, tenemos por allí y que no está muy arraigado en nuestra cultura? Tú hablabas algo bien interesante como es el discurso, el nuevo discurso que está contando ahora la colección del Museo Colonial, que es bien importante porque hay para analizar no solamente lo que ocurrió en el pasado, sino lo que tenemos en la actualidad. En la actualidad estamos en esta época digital más que nunca, en esta transformación cultural acelerada que nos ha hecho la pandemia. ¿Cómo ha enfrentado el Museo Colonial y el Museo Santa Clara todos estos cambios? ¿Cómo es su público y ustedes se han adaptado a seguir compartiendo todo ese discurso cultural a través de estas plataformas? Pues mira, fue todo un reto que asumimos de manera rápida con el equipo de trabajo, porque imagínate uno seguir trabajando desde la casa sin poder estar en el museo y en contacto directo con la gente. Eso fue muy duro, pero eso nos mandó como a todos, nos aceleró el uso de los medios virtuales y digitales de una manera impresionante. Tan es así que ya se está naturalizando esta forma de entrevistarnos, por ejemplo. Y nosotros empezamos a hacer, lo primero que hicimos fue un comité de parrilla digital. Y la parrilla digital era, ¿qué vamos a publicar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los fines de semana? Entonces nos inventamos que el lunes era de colecciones, que el martes era preguntón y que todos nuestros públicos nos hacían preguntas de lo que quisieran sobre las colecciones y la historia de los museos, que los miércoles era entre nos, entonces íbamos a abrir las puertas de los museos para contarles los secretos tras bambalinas de lo que hacíamos y cómo cocinar, abrir la puerta de la cocina, mejor dicho, para mostrar cómo cocinamos lo que preparamos hacia el público. El jueves creo que lo ligamos al TBT lo del TBT de los recuerdos y el viernes de curaduría. Y los fines de semana eran como temas libres. Entonces cada área se comprometía en alimentar, por ejemplo, curaduría, se comprometía a alimentar los lunes y los viernes. Las chicas de conservación quisieron compartir todos sus secretos de conservación y restauración los miércoles. Todo el equipo trabajaba en las preguntas de los martes, respondiendo desde la directora a todo el mundo. Invitábamos, eso de los martes fue muy lindo porque cuando una pregunta no la sabíamos nosotros, llamábamos al de otro museo, a otro historiador de otra universidad, entonces eso nos permitió como entrelazarnos en red y crear una comunidad de martes preguntas más amplia que la institucional. Entonces fue un reto precioso. Por otro lado, empezamos a hacer exposiciones virtuales para hacer recorridos virtuales e inauguramos la exposición de platería en forma real, pero también virtual. Y las salas didácticas, que son unas maletas didácticas que viajaban
con títeres, con teatrino, con asomacabezas, con disfraces, con todo, que viajaban por Bogotá y por todo el país. Nos tocó hacerlas digital y unos recortables. Entonces eso se volvió digital, nos tocó empezar a traducir todo en digital, los talleres empezaron a ser digitales, las conferencias y las charlas digitales y las jornadas internacionales que hicimos el año pasado también fueron digitales, teniendo un alcance de gente mucho mayor y cubriendo no solamente los que podían asistir en la ciudad de Bogotá, sino en toda Colombia, Hispanoamérica e incluso fuimos asistentes de Estados Unidos y de Europa. Entonces eso fue fantástico. ¿Y cómo han sentido o cómo han percibido que el público los ha recibido? Ustedes, y además consideran que esta forma de comunicarse ahora con su público se va a mantener cuando ya la presencialidad esté al 100%. Claro que sí, yo creo que lo ganado en lo virtual no podemos perderlo, porque nos comunica con nuestros colegas y públicos a nivel nacional e internacional. Fíjate que ahora solamente el hecho que me estés entrevistando tú, que eres una venezolana que vive en Chile, que está en Chile en este momento, pues es producto de esa situación. Y Claro. no, eso no habría pasado antes, ¿sabes? Porque no se habrían abierto estos canales. Entonces a mí eso me parece fantástico. Y lo Fabuloso. vamos a cultivar y lo vamos, obvio, tenemos que seguirlo cultivando porque el mundo cambió. Es que el mundo cambió. Sin duda esa es una de las frases con la que nos quedamos desde el año 2020, que el mundo cambió, ya lo que conocíamos no es como va a volver, todo va a quedarse, va a haber toda una transformación digital absoluta. ¿Ustedes qué planes tienen para seguir desarrollando todo lo que es esa área digital? Ya la pandemia nos llevamos más de un año, hemos aprendido muchas cosas, sin duda ustedes con toda esa experiencia que me cuentas han aprendido muchas cosas. ¿Qué van a seguir implementando? Pues mira, por ahora nosotros necesitaríamos arreglar un poco más el tema de redes y de Wi-Fi en Santa Clara, que tenemos que tenga mejor conectividad, pero pues ya la página web la modernizamos, la transformamos en esta coyuntura. Yo creo que mantener una programación que no vaya solamente, que no sea o solamente virtual o presencial, sino que mezcle las dos formas de la práctica buceal con el público. Entonces, que por ejemplo yo pueda mezclar, instar al público que visita presencialmente el Museo Colonial y Santa Clara a hacer una transmisión desde allá, o a tomarse una foto, o a hacer juegos de pronto de búsqueda en la realidad del museo, de juegos que se puedan transmitir virtualmente, de búsqueda de ciertos elementos, por ejemplo, con los niños, con los adolescentes. Esa puede ser un recurso pedagógico interesante porque yo pienso que tenemos que mezclar lo digital en la presencialidad y la presencialidad con la digitalidad, o sea, tenemos que unir esos dos universos. Yo creo que de acá a 10 años esos dos universos no van a estar tan separados porque ya la misma cotidianidad nos va a hacer que lo unamos. Con las tiendas, por ejemplo, estamos vendiendo nuestros catálogos, haciendo combos de catálogos que nos lo piden desde Medellín. El otro día de México nos pidieron otro combo de catálogo del Museo Colonial, que eso antes no se habría dado. Y también apoyar mucho a los artesanos que venden sus productos, sus obras en las tiendas de los museos, para que ellos puedan venderlo a través de nuestras plataformas y ayudarles también a ellos. Eso que comentas, María Constanza, ha sido una constante. He podido conversar y las entrevistas las pueden ver aquí en mi canal. Les dejo el link por aquí para que las puedan ver. Con representantes de la cultura de México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, aquí en Chile. Esa constante de que esto que han logrado con esa transformación digital acelerada y esos públicos desde cualquier parte del mundo llegó para quedarse en la cultura. En este momento hay una exposición bien interesante que ustedes están mostrando, que tiene piezas del Gran Botero. Y cuéntanos la importancia de esa exposición que tienen ustedes ahorita en el museo. Bueno, Botero viene a Santa Clara para celebrar los 140 años del Museo de Antioquia.
por idea de María del Rosario Escobar, la directora del Museo de Antioquia, de celebrar con nosotros ese aniversario. Esta exposición va a estar hasta el 17 de octubre, solamente hay que aprovechar para visitarla. Y es muy interesante el diálogo que se establece entre la obra de Botero con la obra colonial, tanto del Museo Colonial como de Santa Clara. El Museo Santa Clara, a pesar de ser un museo, digamos, establecido en una iglesia barroca de un convento colonial, quiso abrir sus puertas al arte contemporáneo a partir de un proyecto que yo me ideé hace ya por lo menos 17 años, para crear un espacio de tensión entre el arte contemporáneo y el colonial, y que desde lo contemporáneo se lea lo colonial y se vea eso que hablábamos de la colonialidad hoy, por ejemplo, y se pueda tener una mirada reflexiva y crítica y también estética, obviamente, sobre lo colonial, estética desde lo contemporáneo, no solamente en clave de interpretación del barroco histórico. Es así que por primera vez trabajamos no con un artista, sino con un museo que nos ofrece a un gran artista. Entonces ha sido fantástico porque los dos curadores de los dos museos, Camilo Castaño y Ana María Torres, se reunieron, y nos reunimos también nosotros del comité curatorial más grande, las curadoras, el museólogo, las directoras, el museólogo, a escoger algunas obras. Queríamos tener muchas obras, pero solamente se pudieron escoger 3 pinturas y algunos dibujos, porque la obra de Botero es supremamente costosa y los costos, tanto de transporte como de seguro, son muy altos. Entonces escogimos unos Cristos en pintura y unos dibujos del Via Crucis, de la serie El Via Crucis. La serie El Via Crucis es la única serie de Botero donada al Museo de Antioquia que puede itinerar. Por eso esa serie es esa serie y no otra. Botero le donó 3 series a 3 instituciones diferentes, 2 museos y una universidad. La serie de Abu Ghraib se la donó a la Universidad de Berkeley. La serie de la violencia, sobre la violencia en Colombia, se la donó al Museo Nacional de Colombia, y la serie del Via Crucis se la donó al Museo de Antioquia. Porque Botero dice que no se va a lucrar con el sufrimiento de los otros, cosa que me parece muy coherente. Entonces lo que nos muestran estas imágenes es cómo Botero hace un tratamiento de la figura religiosa, de la figura de Cristo, humanizándolo, desacralizándolo. O sea, cuando tú comparas y ves y pídele a Valentina las fotos de los dos Sí, Cristos las de he visto. Sí, Botero sí, sí. Sí, y las el tengo. Botero y el Cristo barroco en la mitad, puedes comparar que esa intencionalidad del barroco de conmover, ¿no?, al devoto católico histórico de esa época, pues es muy diferente a la intencionalidad del artista Botero en su representación de Cristo en el Central Park, con los edificios de Manhattan ahí detrás, y la gente en el parque caminando por debajo, por detrás de la cruz. Es como un comentario de Botero a la indiferencia contemporánea frente al sacrificio que Cristo hizo por la humanidad, porque a nadie le importa que haya un gran Cristo ahí crucificado en la pintura de Botero, por una parte. Por otra parte, la monumentalidad con la que muestra la figura también es muy semejante a las obras, a la monumentalidad y la retórica visual que utilizaba el artista colonial para mostrar un santo monumental, poniendo muy bajo al fondo la línea del horizonte. Entonces hay semejanzas y diferencias muy interesantes entre la obra de Botero y la obra colonial. Entonces, y cuando instalas esa obra contemporánea en medio de un contexto colonial eclesiástico, resalta de una manera impresionante y hermosa. Hay otra cosa, que Botero es donante, como te acabo de decir, no de esas obras. La pintura colonial es una pintura que tiene retratos de donantes. Y Botero conoce también esos retratos de donantes, que él se pinta como un donante en una pintura que se llama El beso de Judas, en donde Botero está en una esquinita abajo señalando a Jesucristo en el beso de Judas. Muy interesante. Hay unos dibujos preciosos que juxtapusimos con los dibujos de Gregorio Vázquez de Arce Ceballos, o atribuidos a Gregorio Vázquez de Arce Ceballos,
en los que él muestra a través de un dibujo espléndido y de una volumetría muy armónica donde no destaca ningún fondo, sino más bien un vacío. Esos dibujos y esos cuerpos están en el vacío, pero él ahí nos narra la violencia ejercida contra Cristo, no por un soldado romano, sino por un policía colombiano contemporáneo, tal cual como las imágenes que ve uno hoy en día en los noticieros. Entonces es un llamado muy actual a que reflexionemos sobre ese universal de la forma como nos violentamos y como cada víctima del conflicto hoy en día y cada joven muchacho, cada líder social pudo ser un Cristo o es un Cristo. María Constanza, Entonces me encanta porque todos los lo humaniza. elementos del discurso, tanto en el Museo Colonial como en el Museo Santa Clara, ustedes lo llevan a la contemporaneidad, a que hay Sí, cosas en nuestra contemporaneidad que sin duda tienen mucho que ver con lo colonial, está allí ese hilo rojo, como dicen ahora, bien establecido, hay mucho que tenemos que aprender y ver lo que pasó en lo colonial sin duda nos trae mucho aprendizaje para la contemporaneidad. De verdad, sumamente interesante. Sé que tienen una página web, como tú me comentabas, bien renovada, que ahí podemos ver muchas cosas. sí, claro, los invitamos www.museocolonial.gov.com. Tenemos también cuenta en Instagram, Mi Santa Clara, Museo Colonial, y tenemos también Facebook. Tenemos canal de YouTube del Museo Colonial donde están colgadas todas nuestras producciones audiovisuales. Y pues destacar que el Museo Colonial es un museo contemporáneo porque el enfoque sí es, digamos, trabajar con la memoria de los siglos XVI, XVII y XVIII, pero como tú bien lo detectas, de acuerdo a los problemas del presente. Porque hacer historia para mirar al pasado no sirve de nada. Nos sirve es para mirar los problemas del presente y cómo desde esa perspectiva histórica podemos ser críticos con el presente y lo podemos cambiar de manera propositiva. Bien, bien interesante. ¿Qué planes tienen, María Constanza, para cerrar este 2021, este segundo semestre dentro del Museo Colonial y el Museo Santa Clara? ¿Qué proyectos tienen por allí? Que nos Bueno, puedas mira, adelantar. ahorita tenemos una exposición temporal sobre playa. La siguiente exposición que vamos a hacer es sobre bienes gráficos y documentales. Nosotros cada año publicamos un catálogo sobre nuestras colecciones. Ya estamos terminando la serie de catálogos de las colecciones permanentes. Y la idea es entonces hacer la exposición de bienes gráficos y documentales en el Colonial, y también viene un festival de Colonial ahorita en octubre que la hacen unos jóvenes artistas y gestores culturales, donde intervienen las salas permanentes con obra contemporánea de Colonial, decolonializan el discurso nuestro, el de la colección. Y en Santa Clara, pues viene una exposición a final de año de Pedro Ruiz, que es un artista muy conocido por sus canoas. Busca Pedro Ruiz, que tiene una página muy bella en internet. Él va a trabajar una serie muy especial para el Museo Santa Clara. Y pues en Santa Clara vamos a tener a Botero por un buen tiempo. Y bueno, tenemos una programación educativa y cultural de talleres y de conferencias. Vienen ahorita en agosto, si no estoy mal, 26, 27, 28 de agosto, a finales de agosto, nuestras jornadas internacionales de arte, historia y cultura colonial, si no estoy mal, es la número 15, donde invitamos académicos internacionales, los esperamos a todos. Este año va a ser sobre la enfermedad de las pandemias y los desastres naturales, pero sobre todo sobre las pandemias. Entonces va a ser una mirada histórica sobre las pandemias, un tema supremamente actual. Sin duda. ¿Y qué más te puedo contar? Pues por ahora eso es lo que tengo en el radar en este momento. Qué bueno, me encanta eso, que va a haber mucha actividad y que incluso desde donde estemos la podremos disfrutar. María Constanza, tú estás muy metida, por supuesto, como directora del Museo Colonial, del Museo Santa Clara, has estudiado historia, has estado allí siempre investigando, pero ¿te es fácil decirme qué es lo que más te gusta del Museo Colonial y qué es lo que más te gusta del Museo Santa Clara? Sí, claro. A ver, cuéntame. Pues mira, del Museo Santa Clara, que fue el museo que me abrió la puerta primero por mi tesis de maestría en historia en la Universidad Nacional
que la hice sobre la historia del convento de Santa Clara. Lo que más me gusta tal vez es la atmósfera mística y espiritual de ese espacio. A pesar de estar desacralizada, tiene una atmósfera mística y espiritual muy fuerte y muy contundente, muy contundente. Y puedo decirte que en esa atmósfera, en ese vacío, que es lo que más me gusta, como esa atmósfera, resaltan tres elementos: el que contiene ese vacío, que es el edificio, la estructura arquitectónica de Santa Clara, que cuando tú la ves por fuera es como muy medieval, ¿cierto? Por dentro está el embovedado, que es precioso, y el retablo mayor, que es un retablo de no sé cuántos metros de altura, o sea, es gigantesco. Yo creo que tiene más de 20 metros de altura, ese retablo es inmenso, todo hecho a mano, tallado a mano, ¿no? Todos los elementos arquitectónicos del retablo fueron hechos a mano y también están todos recubiertos en hojilla de oro. Y ahí en ese retablo pues está la presencia de la antigüedad, porque el barroco absorbe elementos como los mascarones, las mismas columnas, que forman parte de las diferentes calles del retablo. Eh, el embovedado que representa el jardín místico y la vida espiritual para las monjas. A mí esa dimensión, digamos, espiritual y esa fuerza espiritual más allá de lo católico, digamos, que pervive aún en día dentro del contexto, digamos, cultural y artístico. Y el que todo lo que hay en Santa Clara sea hecho a mano, me parece fantástico, me parece muy importante. En Santa Clara y en el colonial, pues podría decirte que una de las cosas más valiosas es nuestra colección de dibujos, que ha sido atribuida históricamente a Gregorio Vázquez, pero que hoy en día se sabe por investigaciones de Arlesia Frazani, una historiadora italiana del arte, profesora de la Universidad de los Andes, que esta colección no toda salió de la mano de Vázquez, pero que sí tomó como modelo original las pinturas de Vázquez, y que esas pinturas de Vázquez después sirvieron de modelo en los talleres de sucesivos pintores neogranadinos en Santa Fe, Bogotá. Entonces, esa colección inicial, que fue pequeñita, se fue agrandando a medida que iba pasando de un taller a otro y se iban heredando o vendiendo de un pintor a otro. Eso es fantástico, hasta llegar a manos de la colección Pardo, que fue el que la vendió al museo. Esa, digamos que para mí puede ser la colección más importante, y la casa, el claustro de las aulas, que es una casa estilo andaluz con un jardín, y el mono de la pila, que es la primera fuente de agua que hubo en Bogotá. Y en pinturas, una santa que para mí es muy bella, que está pintada por la mano de Gregorio Vázquez, que es Santa Gertrudis, una santa medieval preciosa, que tiene como a Jesús pequeño acá en el corazón, chiquitico. Es una composición hermosa. Esas son. Mira tú, para finalizar, solo que des tu mensaje para todos los amantes del arte, para todos los que nos gusta la cultura, a invitarlos a que asistan al museo, a que puedan disfrutar a través de las redes sociales de todo lo que nos trae el Museo Colonial y el Museo Santa Clara. Bueno, muchas gracias, Sulber, por este espacio maravilloso que me abres en tu canal. Quiero invitar a todos los que nos puedan estar escuchando en algún momento de ahora en adelante a que visiten a los museos en la página web, se animen a venir a Bogotá a visitar el centro histórico y estos dos museos que están, uno arriba de la Plaza de Bolívar y el otro abajo de la Plaza de Bolívar. Pero no solamente eso, que vinculen su visita al museo con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado que nos está gritando la madre tierra desde la crisis que está viviendo el planeta a nivel climático, que cambiemos y transformemos nuestros hábitos de vida para cuidarlo de una mejor manera. Y también un poco el llamado es a que soltemos los prejuicios y las miradas racistas y clasistas con nuestros semejantes, y ahora abracemos la diversidad de la que somos poseedores
más que creo que en ningún otro continente en América Latina. Muchísimas gracias, María Constanza. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad para hablar de dos de los museos más interesantes que ustedes van a encontrar en el centro de Bogotá, como es el Museo Colonial y el Museo Santa Clara. Muchísimas gracias por haberme acompañado, María Constanza. Gracias y los esperamos. Con ustedes será hasta la próxima, agradeciéndoles por estar allí pendientes de compartir el contenido que tengo por aquí. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a este video, me ayudarían muchísimo para seguir compartiendo buenas noticias y llenarles allí su agenda de arte y de cultura. Recuerden además visitar mi página web www.tuagendaonline.info, seguirme en las redes sociales @tuagendaonline. Será hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden siempre, sonrían que es gratis. Chao.